Bien, buenas tardes. Agradezco a todos ustedes y a todos vosotros vuestra presencia en un acto más, ya de los últimos del curso cultural de nuestra querida asociación Pedro de Trejo. El acto de hoy viene además avalado por una anterior tertulia que ya dedicábamos a Vidal Gil Tirado, y hoy ya se cristaliza y se puede concretar en el libro que tenemos que agradecer, de investigación, de trabajo de archivo, de mucha bibliografía, como vamos a ver, del libro de nuestro compañero y miembro de la Junta Directiva de la Pedro de Trejo, José María Sánchez Torreño. Yo voy a ser muy breve, aparte de saludar, y me vais a permitir que personalice hoy en la familia de María Gil, en la familia Gil que nos acompaña. Nos sentimos muy honrados de vuestra presencia y sobre todo pues de poder restituir lo que es una memoria y por lo menos clarificar asuntos que a lo largo de los 40 años de dictadura estuvieron siempre mucho más ocultos y más difíciles de detectar. Es de agradecer pues al profesor Sánchez Torreño este trabajo, que aporta otras impresiones y otras informaciones sobre la figura, el hecho y el proceso judicial contra José Antonio Primo de Rivera, que es lo que, querámoslo o no, ha dado significado a este placentino que cumpliría el pasado 28 de abril, hubiera cumplido 140 años, nació en 1879, y hombre que ya tuvo, y es lo que nosotros hemos pretendido dar a conocer, una gran carrera de la jurisprudencia, como fiscal, como hombre de leyes, y que indudablemente por los efectos de aquella fratricida guerra civil, pues al final de la guerra civil pues fue denostado y fue eliminado como vecino de la ciudad, fue desnaturalizado por un acuerdo tomado, como todos sabemos, por una coordinadora que no era tampoco un ayuntamiento establemente elegido o nombrado, sino por una coordinadora, y nosotros, haciendo caso a la ley que rige en este momento en nuestro país, que es la ley de la memoria histórica, que creo recordar que está vigente desde el año 2007, pues hemos querido restituir lo que es la naturaleza de su persona. Y la aportación que hace José María Sánchez Torreño a su figura, yo creo que viene a aclarar. Siempre habrá personas que opinen. Él da unas visiones desde un lado, da unas visiones desde otro, pero por lo menos está aportando testimonios y argumentos encomiables para poder ver lo que fue la figura del fiscal Vidal Gil Tirado en ese proceso. Bien, tenía que haber empezado presentando a los miembros de la mesa, pero yo creo que, aun siendo un poco grotesco, diría que son impresentables, porque ambos son conocidísimos. María Gil es la bisnieta de Vidal Gil Tirado, de la familia que nos acompaña, la primera persona con la que se contactó a través de José María, o María a través de José María con nosotros, y José María Sánchez Torreño, que es el autor del libro. Pero yo no quiero terminar esta pequeña y breve introducción sin hacer algún recordatorio a los presentes. Y digo recordatorio porque los últimos estatutos aprobados de nuestra institución datan del año 2005. Esta institución tenía unos estatutos que databan del año 1952, pero que lógicamente quedaron obsoletos y quedaron totalmente fuera de lugar. Y en los estatutos del 2005 se recogió lo que era el espíritu, el objetivo y la intención de la Pedro de Trejo. Tanto es así que nuestro lema, yo creo que ya el hecho de estar aquí hoy ya lo demuestra, nuestro lema es sembrando inquietudes. Y eso es lo que José María ha hecho a través de esta argumentación y de este libro. Pero voy más allá para que no haya equívocos en lo que respecta
a nuestra actuación pública. Dice nuestros estatutos en el capítulo 1, artículo 3, lo siguiente: esta asociación, se refiere a la Pedro de Trejo, se define como asociación apolítica, aconfesional y eminentemente cultural, siendo sus fines primordiales la defensa, investigación y divulgación de la historia, patrimonio, costumbres, usos, tradiciones de la ciudad de Plasencia y de su tierra. Punto suspensivo. Quiere decir con esto que el hecho de que algún miembro de nuestra asociación, y en este caso concretamente el profesor Sánchez Torreño, se haya volcado, es un hombre de la investigación, no es su primer libro, se haya volcado con la figura de Vidal Gil Tirado, en tanto en cuanto ponerla en el sitio que le corresponda, no significa para nada que la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo y los miembros que la integramos tengamos ninguna tendencia política aquí dentro de esta asociación. Ni a un lado ni a otro, ni somos de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Y además, siendo aconfesional, cuando nos dedicamos a los muchos temas religiosos que tratamos en esta asociación, temas religiosos de la religión católica, sobre todo, temas de la Semana Santa, temas de figuras de la episcopología placentina, etcétera, etcétera, tampoco estamos manifestando con eso ninguna adhesión a ningún tipo de confesionalidad. Por eso quiero quedar claro, porque como todos los presentes creo que se imaginan, este tipo de actuaciones conlleva siempre con que hay unos tintes políticos. No hay ningún tinte político, igual que cuando tratamos los temas religiosos, no hay ningún tema confesional, porque lo hemos llevado siempre con mucha discreción y como es debido. De manera que no se interprete sino como un aporte a lo que dice a la historia de Plasencia, porque Vidal Gil Tirado es un placentino que tiene una vida profesional digna de ver y de estudiar y de conocer. Fue ejemplarmente, como todos sabéis, becado por el propio Ayuntamiento de Plasencia en aquellos años paupérrimos que no había para nada, y sin embargo el Ayuntamiento le becó, le dio dinero, porque vio en él una figura que merecía la pena. De manera que termino ya diciendo que la obra de 110 páginas es una obra muy densa, es una obra muy concentrada, es una obra muy argumentada y sobre todo muy contrastada de opiniones, como veréis. Es un poco duro tal vez su lectura, duro me refiero en tanto en cuanto yo las 3 lecturas que he hecho ya, cada vez he sacado un montón de párrafos al lado para tomar notas, por lo interesante que resulta. Pues bien, fijaos si es interesante este libro, si queréis le llamamos librito, por su tamaño, extensión, etcétera, que su autor ha recurrido a una bibliografía de 16 textos importantes de la historia de España de ese periodo. Se ha documentado en 6 archivos importantísimos. Ha consultado 5 boletines oficiales de las distintas épocas de la República, del franquismo, de la democracia, y además ha añadido otras 7 fuentes. Yo agradezco mucho a José María ese listado detallado que hace al final de la obra en la bibliografía a la que ha consultado. Y termino nada más agradeciéndole a mi compañero José María, compañero de sufrimiento en la Pedro de Trejo, en la directiva, esta capacidad de trabajo que ha demostrado, y luego ya en el coloquio le preguntaré alguna cosa íntima. Nada más y muchas gracias. Va a tomar la palabra María Gil. Buenas noches y gracias por dedicar un ratín de vuestras vidas a este acto de presentación del libro Vidal Gil Tirado, fiscal en el proceso de José Antonio, escrito por José María Sánchez Torreño.
José María Gil Tomás Vidal Gil Tirado era mi bisabuelo. Mi padre Adolfo era hijo de su segundo hijo Pedro, fruto de su primer matrimonio con Victoriana. Tal como explico en el prólogo del libro, teníamos muy poca información sobre esta parte de mi familia paterna, y no fue hasta julio del año pasado que cayó en mis manos un artículo del diario Hoy.es que se hacía eco de la rehabilitación de la figura de Vidal Gil Tirado. A partir de ahí contacté con el culpable de la investigación, el aquí presente José María Sánchez Torreño, y empezamos a compartir información, inquietudes, documentos, fotografías. José María me insistía en la importancia de contactar con familiares que le dieran vida y realismo a todos los datos que había logrado recoger, que no eran pocos, porque este hombre descansa poco y tiene mucha sed de conocimiento. Y yo me quedé asombrada de toda la información que había recogido. Como muchas y muchos de ustedes sabrán, José María nació en Cáceres, es profesor de un instituto de formación profesional en esta ciudad Plasencia. Su inquietud y constante búsqueda le han llevado a la elaboración de documentos relacionados con temática de la memoria histórica, y algunos de ellos son Plasencia, lugar de memoria, Navidad fusilada, Tafos, Libertad enterrada y Manuel Gómez Cantos, Estrellas de sangre. En 2013 recibió el premio Luis Romero Solano por su labor en el ámbito de la memoria histórica. En 2015 publicó el ensayo Plasencia paleada y en 2017 Mis cartas a Antonio Machado, donde cuenta al poeta lo ocurrido con su figura y su obra desde el momento de su muerte. Escribir este breve prólogo del libro ha sido para mí todo un proceso un proceso terapéutico, pues la relación que tenía con mi bisabuelo estaba marcada por el miedo y por el silencio. También se me plantearon dudas acerca de la justicia del proceso, acerca de la conveniencia de condenar a muerte a José Antonio, ya que, según he leído, dentro de las propias filas republicanas había voces como Azaña, el propio Azaña, que abogaban en contra de la pena capital. Y luego estaba la eterna pregunta de cómo hubieran sucedido los acontecimientos si no lo hubieran condenado a muerte. Porque todos sabemos que a partir de ahí un grupo de criminales se hizo con el poder. La victoria de Franco fue también la victoria de Hitler y de Mussolini, y la derrota de la República fue asimismo una derrota para las democracias, en palabras de Julián Casanova. Juzgar los hechos ocurridos en noviembre del 36 en Alicante desde una perspectiva actual es muy difícil. En Frente a Frente, un libro que es una transcripción literal del juicio, escrito por José María Mancisidor, destacan las palabras de las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, donde Vidal Gil Tirado explica que sus hechos y argumentos no nacen de la ley, se basan en lo lógico y están inspiradas en un espíritu rectilíneo de justicia. En fin, es una triste historia con un final desastroso y devastador, que en mi caso deja mucha pena y muchas vidas truncadas. Y ahora más que nunca, necesidad de reconocimiento y restauración de la verdad. Hoy me acuerdo de mi padre, Adolfo Gil, que estaría muy contento y orgulloso de la labor de investigación realizada por José María, y quisiera darle las gracias por contar conmigo para prologar el libro y acompañarle en la presentación de su libro. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está bien dicho? Buena vesprada. Buena vesprada. Lo buscan el traductor, pero ha salido buenas tardes. Bien. En primer lugar, quiero agradecer a Félix, el director del Parador,
en nombre de la asociación, en nombre de la Junta Directiva, el que una vez más pues haya acogido un acto nuestro como él lo hace. También quiero dar las gracias a la Junta Directiva de la Asociación Cultural Pedro de Trejo, de la que formo parte, porque desde el primer momento y sin ningún tipo de cortapisa se asumieron esta tarea que yo había empezado en su momento, y se entendió que si alguien tenía que hacerlo era la propia asociación. Creo que hoy, con lo de hoy, hay un antes y un después en el tema de la asociación y también en Plasencia. Y por último, dar las gracias a la familia Gil Tomás y a los amigos que les acompañan pues por haberse venido desde Valencia, unos por tierra, otros por aire, a acompañarnos. Una apreciación. Desde que salió el libro y a medida que lo he ido dando a conocer, lo que me han dicho es que otro libro, José María, otro libro, pues sí, otro libro. Parece que uno está todo el día publicando libros, pero no es así. La última vez que presenté un libro fue el de las cartas a Antonio Machado. Lo hicimos el año pasado, en enero, y era cuando tocaba. Pero el libro de Machado me llevó a escribirlo 5 años, más los anteriores también de investigación. Y en esos 5 años, cualquiera que haya escrito sabe que hay sus descansos. Lo que pasa es que mis descansos son descansos productivos. Y voy dejando cosas a media, y luego me vuelco en hacerlo. Este libro tenía que haber salido en enero, porque le han dado una ayuda a la edición. Tenía que haber salido en enero, pero se ha retrasado todo el proceso, con lo cual ha salido la semana pasada. Y como teníamos previsto la presentación del libro, pues decidimos cubrir esa presentación y el hecho del aniversario de la muerte de Vidal, que fue en febrero, pues lo cubrimos con una conferencia, una tertulia abierta sobre la relación entre Plasencia y Vidal y Plasencia, que ahí había unos aspectos que también convenía aclarar, sin entrar en el fondo de la cuestión biográfica de Vidal, nada más que en aquellos aspectos que afectaban a Plasencia. Bien, ¿qué ha habido entre tanto? Pues en junio del año pasado fue cuando la asociación solicita al ayuntamiento la revocación del acuerdo de la comisión gestora por el que le quitaron la naturalidad placentina a Vidal. Que fue lo que a mí me llamó la atención cuando, leyendo las actas, yo aquello no lo podía entender. No podía entender cómo alguien podía quitar la naturalidad así alegremente a un ciudadano, cuando eso yo entiendo que es un derecho fundamental y que no se puede ni tocar. Bien, pues hecho eso, la asociación asumió el reto, se planteó al ayuntamiento y el ayuntamiento lo aceptó. Se hizo un reportaje en el periódico que fue lo que le llegó a María. Estábamos nosotros en Segovia, estábamos en el cumpleaños de Antonio Machado, en la Casa Museo, en el patio. Se presentaba un libro. Yo había ido a ver la presentación del libro, no porque me interesara el libro, que también, sino porque en teoría iba a ir una persona machadiana muy importante en este país y tenía ganas de conocerla personalmente, porque he tratado con ella por teléfono y videoconferencias, pero no nos conocíamos personalmente. Total, que nos presentamos en Segovia, y estando en Segovia, pues me llegó el mensaje de María. Y ya, pues aquello fue todo un descalabro. Ahora quedamos, ahora no quedamos, mañana hablamos, en fin. Y a partir de ahí, pues esto ha sido un continuo comunicarnos. Ya he sabido por mucho, entonces, el origen del libro, que ya lo vengo contando, ¿no? Es la lectura de esa acta, y luego como todo ha ido en la cabeza hasta que ha llegado el momento ya de plasmarlo. Es verdad que ha habido un trabajo de investigación, se han consultado archivos, se han consultado periódicos, pero bueno, los archivos, los periódicos hoy es fácil porque con Internet lo tenemos prácticamente, y es alucinante como sin moverte de la sala donde estás trabajando te puedes meter por ahí y bucear en innumerables archivos. Ha habido también otro proceso. Esto de hoy es la tercera cosa. En Plasencia se sabe que es la segunda, pero es la tercera cosa. En noviembre presenté una comunicación en un congreso de historiadores de Extremadura en relación a
a vuestros bisabuelos. Hablando de la guerra, porque el tema era la guerra civil en Extremadura, y planteé esta cuestión. Y he de decir que es lo tercero, pero que no es lo último, ¿eh? Lo último no es, porque esta historia es tan importante, bajo mi punto de vista, que necesita otra patita más. Yo creo que con esto queda claro mi total desacuerdo con un escritor que se apellida Zavala, que escribió que Vidal Gil Tirado no merece una sola línea en un libro de historia. Totalmente en desacuerdo con él. No solamente merece una línea, sino que bajo mi punto de vista este personaje debería ser objeto de alguna tesis doctoral, y yo espero que haya alguien que se dedique a ello. Porque ahí hay un vacío que debería ser cubierto, y desde el ámbito estrictamente académico universitario. Queda otra cuestión pendiente, es la búsqueda de más descendientes, que debería, bajo mi opinión, centrarse en Barcelona. Y quizás allí encontrásemos, o podrían salir, incluso correspondencia que debería de existir entre bisabuelo en el campo de concentración y su familia en Barcelona. Porque Vidal Gil Tirado, porque por aquí tenemos otro Vidal Gil, que es el bisnieto, Gil Tirado es un auténtico personaje. Ya ha apuntado Paco el tema de la historia de la infancia en Plasencia, sale de Plasencia para estudiar, vuelve una vez que ha terminado los estudios, aquí tiene algún trabajo, en fin, hace sus cositas hasta que decide opositar. Y oposita a oposiciones de judicatura y empieza un recorrido por este país, un recorrido alucinante, que cuando lo veáis, es que no se entiende, yo no le encuentro explicación a tanto movimiento. Lo puedo entender desde el punto de vista quizás económico, suponiendo que distintas plazas hubiera distintos sueldos y tuviera necesidades económicas porque tuvo muchos hijos y eso, pues claro, un gasto, tenía servicio, en fin. Yo es la única explicación que le encuentro. Pero tan pronto pedía Badajoz, como pedía Melilla, como pedía una cosa que no llegas a entender muy bien. También se puede entender desde un punto de vista de huida, pasos hacia adelante, porque la vida de este hombre estuvo llena de desgracias. La primera mujer, de las que son descendientes de ellos, pues murió también la segunda, y la tercera fue la que le sobrevivió. Tercera, que era hermana pequeña de la segunda mujer, lo que a la hora de combinar toda la biografía produjo algún quebradero de cabeza. En principio tiró para Extremadura. Estuvo destinado en Herbar, en la calle peatonal, tenía su casa. Ahí ya vino viudo y vivía solo. Lo que yo entiendo que los niños que tuviera entonces vivirían aquí con los abuelos, porque Vidal era de, como dice el otro, de 8 apellidos placentinos. Luego también estuvo vinculado con Castuera, otra localidad extremeña importante. En Castuera fue donde conoció a la segunda mujer. Y luego ya llegó la República. Y con la República, pues nombrado gobernador civil en Badajoz, que yo entiendo que fue en Badajoz donde vuestro abuelo conoció a vuestra abuela. De ahí se fue a Tenerife. A Tenerife ya le acompañó el hijo mayor, que ya era el que le quedaba, porque la niña ya había muerto. A Vidal le golpeó el bacilo de Koch, le golpeó en la mayor, y en el segundo la guerra, la peste de la guerra. Hasta que en ese recorrido va a Alicante. Pero la relación de Vidal con Alicante es una relación circunstancial. No hay por qué pensar que fue allí con ninguna cosa rara. Fue a Alicante pues porque pidió Alicante y le dieron Alicante. Además ahí tuvo su pequeña controversia. Es de decir, pequeña controversia porque es que él estaba de fiscal y le mandaban de teniente fiscal. Y claro, él protestó porque él pidió la plaza de fiscal, pero no le dieron la de fiscal.
menos dinero, menos categoría, y él protestó y al final la terminó ganando. Esa fue la controversia. Es decir, que lo que yo he buceado de este hombre a través de la prensa, porque es lo que tenemos acceso, y a través del expediente, jamás ha tenido el más mínimo problema en ninguna parte. Solo unos vecinos de Aldanueva del Camino, hacen una queja al Ministerio, en teoría porque entienden que el tratamiento que les da el juez, porque estaba de juez en Hervás, no era el adecuado. Ese expediente no fue para adelante y le quitaron la razón a los vecinos. Bien, entonces nos tenemos de fiscal en Alicante. Se produce el alzamiento y este hombre pues está allí, en Alicante. Antes de que se produjera el alzamiento se constituyen los tribunales populares. Que crea el Gobierno, en principio con una motivación, pues para tener una justicia rápida, para tener una justicia en la que participara también el pueblo. Pero cuidado con eso, porque eso también se ha utilizado para ir en detrimento de los jurados populares, de los tribunales populares. Los tribunales populares parece que es que el que juzga es el pueblo, y no, el pueblo está representando, son jurados, ¿eh? Y hay una representación de distintos partidos políticos. Se crea uno en Madrid y al poco tiempo se crean en capitales de provincia. Alicante es capital de provincia, se crea el Tribunal Popular y Vidal pasa a ser presidente del Tribunal Popular. Y como presidente del Tribunal Popular tiene distintas actuaciones donde tienen que juzgar. Y es verdad que juzga, y Vidal como presidente firma sentencias de muerte y también sentencias absolutorias y sentencias de prisión. No solamente de muerte y no tantas como han querido hacer ver. Pero se cuela José Antonio en Alicante. La cosa andaba mal en Madrid y entonces pues se produce una salida de determinados presos que podían tener algún tipo de represalia, y a José Antonio y a su hermano lo mandan a Alicante. Por lo tanto, estamos en Alicante, en la prisión, con José Antonio, el hermano, la cuñada de José Antonio, en la prisión. Porque en Alicante había dos cosas, la prisión y el reformatorio. Explico esto porque en Plasencia tenemos otro personaje del que también habrá que hablar en su momento, que era don Tomás Martín Cid, que era médico, pero era médico en el reformatorio, no en la prisión provincial, porque se afirmaba en Plasencia que don Tomás había firmado el certificado de defunción, en fin, no es correcto, pero eso ya quedó claro en la otra conferencia. Bien, entre tanto, pues se empieza a preparar todo el asunto de José Antonio. Se nombra un tribunal, unos jueces, y ahí hay sus problemas. Los hay que decían que era un delito de rebelión y los hay que decían que era auxilio a la rebelión. La diferencia era importante. Una llevaba directamente la pena de muerte y la otra no. Entonces ahí hay sus problemas. Y al final, pues resulta que el Gobierno decide prescindir del que entonces estaba como fiscal. Y se encuentran que tenemos un tribunal, presidido en este caso por Tribunal Popular, por Vidal, y un problema con el tema de la fiscalía. Y decide el Gobierno que pase de presidente de tribunal a fiscal del tribunal Vidal. Y entonces nombra al Gobierno otro tribunal. Un tribunal del que nadie habla. Un tribunal del que nadie conoce nada. El juicio de José Antonio está enfocado única y exclusivamente hacia la figura de Vidal Gil Tirado, que ejerció no la presidencia del tribunal, sino la fiscalía, el Ministerio Fiscal, cosa que es importante también quedar claro. Todos sabemos el resultado. En principio iba a haber 2 condenas de muerte, solamente hubo una, la de José Antonio, el hermano no, y la cuñada tampoco. Y José Antonio pues se le fusila el día 20 en la prisión provincial de Alicante. Al poco tiempo
nombran a Vidal juez del Tribunal Supremo. Y ese es un argumento que emplean determinadas personas para decir el nombramiento del juez del Tribunal Supremo es un premio que le da al Gobierno por su actuación en el juicio de José Antonio. Porque se dijo después en la causa general, que Vidal se propuso para fiscal, asegurando al Gobierno que conseguiría la condena para fusilarle. Eso era lo que se dijo luego en la causa general, que es de donde parte todo el asunto. Por lo tanto, de presidente a fiscal del Tribunal Este y luego pasa a juez del Tribunal Supremo. Placentinos que haya habido en el Tribunal Supremo, Vidal y Marino Barbero. Y Marino Barbero Santos. Otro fiscal que también lo pondrían, imagino. Bien. Quiero decir, no ha habido en Plasencia personas de mayor rango desde el punto de vista jurídico que estos dos personajes. Uno tiene rotonda y otro estaba como desnaturalizado como placentino. Porque es rotonda lo que tiene o calle. Es calle. No tiene rotonda o no tiene nada. No tiene nada. Marino Barbero tiene una placa en su casa donde nació. Bueno, no en donde nació. Bueno, al lado. Al lado, porque donde nació lo eliminaron, ¿no? Sí. Lo eliminaron, los vecinos no querían tenerlo ahí y lo tuvieron que trasladar a estos de enfrente. Pero bueno, algunos nos acordamos de la historia, incluso tenemos fotografías. Exactamente. Bueno, pero lo decidieron los vecinos que no querían esa placa ahí en su fachada. Si quieres dar el dato de que Marino Barbero fue el célebre magistrado de Filesa. Bueno, pues magistrado de Filesa. Bien. Luego le nombran del Tribunal de Espionaje, siendo presidente ya del Tribunal, siendo miembro del Tribunal Supremo. Y a partir de ahí yo ya en Barcelona le pierdo la vista. Sé que está en Barcelona porque en los boletines aparecen sentencias. Y lo último que tenemos es que un documento de la mujer, de la última mujer, de la tercera, de Felisa, donde pide, bueno, pues que la pensión. Pide la pensión por la muerte de Vidal, que sucedió en el campo de concentración francés un 19 de febrero. 19, 20, 21 y 22. 4 días antes que Antonio Machado, prácticamente al lado. Él en el campo de concentración y Antonio Machado en el pueblo de Collur. Y ahí queda la historia de este hombre. Luego fue depurado, como todos los funcionarios civiles, los maestros, los jueces, fue depurado y eliminado de la carrera judicial. Eso es lo que contamos en el libro. Pero claro, el aspecto importante o el aspecto más significativo de Vidal, pues es su papel en el juicio de José Antonio. Que queda claro, por tanto, su paso de la presidencia a la fiscalía. El argumento que se emplea para cargar contra Vidal procede de uno que actuó de secretario del tribunal, un señor que se llamaba López Zafra, que yo le califico de caballo de Troya, porque se ofreció voluntario, ese sí se ofreció voluntario para estar en el tribunal, porque el que estaba se ponía malo. No quería ni a tiro y se ponía inyecciones para tener fiebre y que le quitaran. Total, que le quitaron y este se ofreció para estar en el tribunal. Y ese es el testimonio más contundente que hay contra Vidal en la causa general. Si habéis leído el libro de Mancisidor, de que habla María, que prácticamente es una transcripción de lo que hay en el expediente completo está, María, en Internet. Lo que pasa es que no te lo quiero decir para que no te lo leyeras. Ahora ya te lo diré, ¿eh? Ya te lo diré. Te daré las direcciones de todo. Son muchísimas páginas, es un tocho inmenso. Ahí está el libro, de ahí es donde Mancisidor se basó para escribir su libro.
Pero de la bibliografía que hay sobre este asunto, todos cargan la tinta, todo el mundo carga la tinta sobre Vidal. Nadie se acuerda del otro abogado defensor, tuvo José Antonio de defensor suyo y de su cuñado y de su hermano y de su cuñada, y otro abogado defensor que dejó de actuar rápido porque el fiscal entendió que no tenían que seguir en el proceso y pidió la solución, se fueron absueltos y cada uno a su casa. ¿Por dónde iba? Del otro abogado que... Exactamente. Del otro abogado nadie se acuerda. Como tampoco nadie se acuerda de quienes conformaron el tribunal. El Tribunal Popular estaba compuesto por una parte de jueces de carrera, no jueces cualquiera, jueces de carrera. Eran tres los miembros. El jurado popular, que constituía parte del Tribunal Popular, en principio eran 14, en la época de Madrid eran 14, pero me entendieron que aquello era un lío y lo redujeron a 8. Y eran representantes de las organizaciones sindicales y de los partidos políticos, como se entendía que eran los representantes de la sociedad, como ocurre hoy. Yo quiero mañana convocar una huelga y a mí no me dejan convocar una huelga porque no represento a nadie. Tengo que ser sindicato y entonces sí puedo convocar una huelga. Bien. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, contrario a todo lo que se ha escrito y lo que se sigue pensando, es que el juicio de José Antonio estuvo ajustado a la ley que había en ese momento. Su tribunal, su abogado defensor, su ministerio fiscal, vista pública. El juicio de José Antonio estuvo pleno de gente desde el minuto 1, los dos días que duró. Y yo sostengo, como creo que es lo normal, que quien juzga y quien sentencia no es el fiscal, es el tribunal. El tribunal me refiero a los tres jueces. El mecanismo era muy fácil, era un juicio normal. Luego el tribunal hacía unas preguntas a los jurados contestaban esas preguntas y en base a esas respuestas que emitían los jurados, el tribunal decidía. Exactamente, deliberaba y decidía. Ese era un poco el funcionamiento del asunto. De tal manera que una vez que termina la intervención del fiscal, pues ahí termina su intervención y ya los que quedan son los que quedan. En la literatura que hay al respecto, bueno, pues incluso se dice que el tribunal deja abierta alguna puerta con alguna pregunta a ver si hay un indulto, porque todo eso luego se puede reclamar después, se puede repetir la causa, deja abierta ahí algunas cuestiones que al final no se hacen. La conclusión es la que hemos dicho. José Antonio pues le fusila, se le entierra y luego ya hay el movimiento del cadáver de José Antonio hasta que termina en el Valle de los Caídos. En ningún momento durante el juicio hay por parte de José Antonio la más mínima alusión a parcialidad por parte del fiscal. Es cierto que se mete con él, es cierto que le da bien, es decir, le ataca en cuanto puede, pero en ningún momento menciona la más mínima animadversión hacia el fiscal. ¿Que el fiscal sabía por entonces que su hijo le habían asesinado en Badajoz? Sí. Yo no me creo que José Antonio no supiera que el hijo del fiscal lo habían asesinado en Badajoz. Y en ningún momento hay el más mínimo problema en ese sentido. Es más, incluso alguna vez hasta se piropean, un poco así, pero se echan sus halagos. Vidal reconoce su mayor cultura, el otro le pega un tal, y le reconoce también que a pesar de la poca experiencia que tiene como abogado, es un buen orador. El José Antonio era un encantador de serpientes y no tenía ningún problema porque la vía le sobraba y lo sabía y lo utilizaba. Y eso es un poco lo que pasó y mi argumento para eso. Porque no podemos atacar a Vidal
haciendo de fiscal en el juicio de José Antonio y luego atacarle también como presidente del tribunal antes. Me explico. Se le echa la culpa de las condenas anteriores a muerte cuando era presidente del tribunal. A ese fiscal no lo conocemos nadie, no sabemos quiénes eran. Pero cuando actúa de fiscal también se le echa la culpa. Por lo tanto, aquí hay una cosa que no cuadra. Esto es una cuestión personal y que da igual lo que hubiera sido. Aunque hubiera sido el conserje de la puerta que daba paso y quitaba las armas a los que entraban allí de público, quizás le hubieran echado la culpa del asesinato de José Antonio. Entonces, mi opinión personal yo creo que ya queda clara. Hay que decir también que uno de los miembros del tribunal, su mujer, la mujer de uno de los miembros del tribunal, que a lo mejor os suena, un tal Griñán, era abuelo de Griñán el andaluz. La mujer era fan de José Antonio. Y otro, el presidente del tribunal, era amigo de José Antonio. Pero de eso no hablamos. De eso no hablamos. Todas las tintas, como dice el presidente, todas las tintas están vertidas sobre Vidal. Quizás le perjudicó o dio pábulo a todo eso el hecho de que después de esto fuera nombrado miembro del Tribunal Supremo. Y a partir de ahí, pues lo que os he comentado antes, con el Gobierno. Como Tribunal Supremo ya iba con el Gobierno a Valencia, a Barcelona, y luego a partir de ahí ya pues cada uno donde pudo. Por tanto, más que discutible la opinión de que el papel fundamental en que José Antonio fuera condenado a muerte la tuviera el fiscal. Bajo mi punto de vista, el fiscal hizo lo que tenía que hacer, su trabajo, que es buscar la condena. Para defenderle estaban los abogados defensores y para juzgar el tribunal y para condenar el tribunal. Luego, las tintas cuando se vierten, pues vamos a verterlas siempre en el mismo sentido. Si el que condena es el fiscal, pues muy bien. Ahora resulta que en este país los que condenan son los fiscales. Yo eso no me lo creo, ni ahora ni antes, porque eso dice muy poco de la justicia actual o de la justicia anterior. Y que es un personaje que hay que reivindicar y hay que seguir investigando. Hay que seguir investigando. Yo entiendo que ya el nivel que queda de investigación hay que hacerlo desde el punto de vista académico, con los medios que la universidad tiene, y que haya una persona joven que se dedique 3 o 4 años o 5 años de su vida a hacer una tesis doctoral sobre esta persona. No descarto el que nos puedan aparecer familiares de Barcelona. Igual que os llegó a vosotros esto, pasado mañana puede llegar a Barcelona. Yo creo que son funcionarios de la administración, las nietas. Deben estar jubiladas, pero deben ser funcionarios de la administración. Porque yo he visto algún nombramiento y algún acceso a oposiciones de estos apellidos. Por Extremadura he rastreado yo, ha rastreado Clementina, que está en profesora de Historia, que está aquí con nosotros, nos acompaña también en el público y que fue la que nos contó cómo había sido el asunto de Alejandro Pedro Alejandro en Badajoz, que huyó cuando llegaban las tropas moras a Badajoz, pasó a Portugal, y los portugueses, pues con la alegría que les caracteriza, pues nos los devolvieron y los metieron en la plaza de Toros. Un papelón también estupendo el del jefe entonces de Portugal. Y es tanto la cosa que hay que hasta ofenden, solamente la lectura ya ofenden. Hay otro historiador, un profesor de historia de instituto, como otro que nos acompaña aquí, un colega de él, que dice que Vidal estaba resentido contra José Antonio porque, al parecer, un libro de historia, un historiador dice, al parecer, a Vidal le habían matado un hijo no se puede hacer. Eso
es infumable desde todos los puntos de vista, porque ya dice, vamos, lees eso y ya dice, yo ya no sigo leyendo más este libro porque este libro sencillamente no merece la pena. Y yo es un poco lo que os tengo que contar y es lo que os he contado. Ahora, si queréis tenéis alguna pregunta, hacemos un diálogo, si os parece bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues, como ha ofrecido el autor, y siempre es costumbre en nuestra asociación, abrimos un turno de preguntas. Preguntas que quieran levantar manos, y si tardan en levantarse las manos, yo tengo alguna para ir calentando el ambiente. Desde luego, dije al principio que el objetivo de la Pedro de Trejo era la historia de Plasencia, y creo que he demostrado que Vidal Gil Tirado forma parte de la historia de Plasencia. No solamente nos vamos a dedicar a los personajes benévolos o perversos de los siglos XVI y XVII, que los hubo, y bien perversos, y les hemos dedicado muchas páginas de historia, muchos libros, muchas tesis y muchas cosas. No, la historia también es la del siglo XX y en ese primer tercio del siglo XX, ¿no? Decía yo hace un momento al principio que el 28 de abril hubiera cumplido 140 años de existencia de este placentino. Por consiguiente, hay que conocer la historia en toda su máxima amplitud. Por eso yo agradezco, y estamos haciendo en ese caso, ¿verdad?, un recordatorio de personajes placentinos. Últimamente tenemos varias tertulias en ese sentido. ¿Por qué? Porque la historia de estas ciudades levíticas, de estas ciudades que nacieron ya con un obispado, etcétera, etcétera, se plasma siempre en esos siglos, el siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVII. Luego del XVIII sabemos menos. Bueno, ya hay buenos estudios como el de Isidoro Fernández Millán sobre el siglo XVIII. José Antonio Sánchez de la Calle también ha dedicado al siglo XVIII algo, pero ya el siglo XVIII, el XIX y los comienzos del XX tenemos muchas nebulosas. Pero bueno, voy a centrarme en la pregunta que quiero dirigir a don José María Sánchez Torres. Aquí ya se ha mencionado a lo largo antes de tu exposición, inclusive María, que eres un hombre que no descansas, y lo has demostrado ya en los tiempos que te relacionan más con la Pedro de Trejo, damos testimonio de ello. Pero a mí me gustaría saber el tiempo desde que leíste las actas de Pedro de Trejo, porque tú lo has dicho, pero a lo mejor la gente no se ha enterado bien. La figura de Vidal Gil Tirado apareció hace unos 5 o 6 años en una de nuestras reuniones mensuales de los directivos, en el que, hablando así, dijeron: oye, pues es verdad, la coincidencia de dos personajes placentinos en el proceso y fusilamiento de José Antonio. Y uno fue, como también muy bien ha aclarado esta tarde José María, el doctor don Tomás Martín Cid, que siempre se dijo era el médico de la cárcel de Alicante, y en realidad ha demostrado José María que era el médico por título, por oposición, como es debido, pero del reformatorio. La verdad es que eso también le produjo a ese placentino muchos dolores de cabeza, porque hay un largo expediente con apercibimiento de condena de muerte que no se libró hasta el año 1949. Don Tomás Martín Cid no se libró de todo eso hasta el año 1949. Pero bueno, eso será tema de otro día. ¿Cuándo se encuentra José María con Vidal Gil Tirado? Viendo las actas de hace 5 o 6 años, las otras reuniones en las que dijimos: vamos a ver si rehabilitamos la figura de esa persona, porque es totalmente inconcebible que se le desnaturalizara de presencia, y máxime en aquellos momentos tan decisivos de las dos Españas, ¿no? Y ahí fue cuando José María se encuentra. ¿Qué tiempo has dedicado desde aquel momento que tú lees esas actas
hasta el día no de hoy, porque el libro ya lleva escrito un tiempo, sino hasta que has dado a la imprenta el libro. Porque eso es una cosa que yo quiero poner en valor, es decir, la dedicación de las personas sin ningún motivo personal de poner en claro situaciones, personajes y temas que son interesantes aclarar. Don José María. Pues me metes en un compromiso, porque es que te tengo que decir. Sí, bueno, sí. Pero Yo sé que el rigor es el rigor. Vayamos por partes. Yo me encuentro con Vidal Gil Tirado no en las actas de la asociación. Yo me encuentro con Vidal Gil Tirado en las actas de la Guerra Civil, del Ayuntamiento de Plasencia, en el periodo de la Guerra Civil. Uno de mis primeros trabajos fue Plasencia a través de las actas municipales de la Guerra Civil. Ahí es donde yo me encuentro y ahí se publica el tema de Vidal Gil Tirado. Y además se hace por primera vez. Luego ha habido otra información que me habían dicho a mí que se había publicado antes, pero ya lo he comprobado yo, incluso preguntando al autor, al supuesto autor, que me dijo que no, que él no había puesto eso nunca. Esa es la primera vez que yo me encuentro con esta figura. Se publica el libro. Del libro, disculpa. Sí, es lo que yo voy a contar ahora. Del libro hubo dos ediciones. Una primera que pagué yo y luego otra segunda que se publicó con la asociación. Esa publicación es la que da lugar a esa conversación en la directiva de la asociación. Pero don Francisco a veces tiene mala memoria, porque yo ya lo he hablado con él y no se recogen en las actas. No se recoge esa conversación. Pero esa conversación existe. Sí, se produciría, pero como se producen muchas cosas, quiero decir que se hablan pero no quedan reflejadas luego en las actas. Y otras veces en las actas se reflejan las cosas de una manera que eso yo te podría contar algún ejemplo de mi época de director del instituto, que no se parece en nada lo que viene en el acta a lo que pasó realmente. Pero bueno, eso es aparte. Lo quiero con esto decir que luego las actas también tienen su valor, que hay que cogerlo un poco delicadamente. Bien, ¿se producen las conversaciones? Es correcto. ¿Por qué sabemos que se producen las conversaciones? Porque sí recogen las actas, eso sí lo recogen las actas, el que de una manera periódica se va dando larga a abordar la figura de Vidal Gil Tirado, porque era un tema que se consideraba sensible en la ciudad, un tema que podía levantar ampollas. Y al final eso aparece en 2 o 3 actas, yo las tengo anotadas por ahí porque yo sí me las he leído y las he visto, y el tema se olvida. Porque hablar en realidad lo que se hace es que no se pretende hablar, no que se quiera hablar de Vidal, sino que no se habla de Tomás Martín Cid porque saldría Vidal Gil Tirado y eso ya es un tema delicado. Entonces, para no hablar de Vidal, pues no hablamos de Tomás Martín Cid. Tomás Martín Cid, el que yo personalmente, acompañado de Juan Carlos, hemos estado en su casa para pedir la documentación, para intentar hacer alguna cosa curiosa sobre ese personaje, y la documentación, en teoría, estaba en posesión de la Asociación Cultural Pedro de Trejo. En teoría, porque no aparece. Yo sé que uno que estuvo de directivo sí la tiene porque me lo ha confesado a mí. Y a pesar de que reiteradas veces yo le he pedido una copia, que haga en la copia, que yo la pago, no ha habido manera. De Tomás sí tenemos el expediente. Eso pedí yo el expediente y ese expediente lo tengo yo porque lo pagué yo y está en mi... Tenemos una copia. Y tú tienes una copia gracias a mi generosidad. Bien, entonces, aclarado eso, mi conocimiento de Vidal viene de ahí. Pero a mí esos son temas que en ese momento yo estoy en otra historia y me dedico a esa otra historia pero eso quedaba ahí. Y es un tema que había que meterle mano, igual que hay que meterle mano a don Tomás. Pero vamos a esperar a ver si somos capaces de tener la documentación completa,
Porque don Tomás es como la lista de Schindler, es un Schindler placentino. La gente no lo sabe. La gente no lo sabe, pero es su papel dentro del reformatorio. Dentro del reformatorio de Alicante fue de ayudar, incluso ayudando a paisanos. Hay muchos testimonios. Hay testimonios, incluso ayudando a paisanos de aquí de Plasencia desde su papel como médico en el reformatorio. Papel de médico que no le gustaba ni a unos ni a otros, porque tanto les denunciaron de un lado como de otro. Y de ahí es donde vienen los problemas que tuvo con... Incluso tuvo que recurrir, pues este sí recurrió a la familia Primo de Rivera, a la tía, a Pilar Primo de Rivera, para, digamos, buscar enchufe en cuanto al régimen por su papel dentro del reformatorio. Pero bueno, esto requiere un estudio mucho más detallado y hay que tener toda la documentación. Por lo tanto, de ahí es donde viene el asunto. Tiempo, pues no te sé decir. Bueno, ya desde aquel libro de las actas municipales hasta el día de hoy. Pero yo sí descanso. Lo que pasa es que descanso de otra manera. Descanso cambiando. Claro, cambio de actividad. Más alto. Es la situación de que Pilar Primo de Rivera le cuenta a un miembro de la directiva de la asociación el cariño que tenía a Plasencia, que no había venido nunca, pero que conocía a un médico que era de aquí de Plasencia. Y entonces ahí se producían una serie de historias y Pilar sí que tampoco jamás utilizó a Vidal y para nada, que podía haberlo hecho sabiendo que también Era placentino. y se lo dijo todo eso a un directivo de la asociación PRD. O sea que por ahí vienen los... Está recogido ese testimonio. Por ahí vienen los temas. Muy bien. ¿Alguna cuestión tenéis? Más cosas. ¿Una duda o algún contraargumento? ¿Eh? Hombre, puede ser, ¿por qué no? Eso es lo bonito. Pues si no hay ninguna cosa más, Yo, cierra. no, yo no que quiera cerrar, es que me parece que María debía de contarnos, porque yo he tenido muchas conversaciones con María. La última ayer, camino de la estación de trenes, íbamos hablando sobre su bisabuelo y su papel en el juicio, porque ella no está muy convencida de que tuviera un papel neutral en el proceso. Ha leído mucho libro y medio la tienen convencida, pero yo creo que ya va cambiando. Pero bueno, es curioso, yo creo que sería interesante que nos contara un poco, pues cómo, aunque lo ha esbozado ahí en el texto, pues cómo ha sido ese reencuentro con su bisabuelo, cómo ese reencuentro le lleva a encontrarse de nuevo con su abuela, a esos recuerdos con su abuela, y cómo ha tenido que ir también deshaciendo pues un poco la idea que existe en relación a su bisabuelo. Y no sé, yo creo que sería interesante que nos lo dijera. Yo creo que la palabra... y cómo también al principio, bueno, pues Solina, y sin embargo cada vez más arropada en esa labor, que no es fácil, que yo entiendo que no es fácil, porque además viviendo donde viven, pues, en fin. De todas maneras, me permite la palabra reencuentro, no, yo creo que más bien encuentro. Bueno, que no lo diga ya. Que no lo digas. Así salimos de duda. Sí. Venga, bueno, nosotros la verdad es que en casa no se ha tocado el tema de la familia de mi padre. Yo creo que, estoy segura que habían pasado muchísimo miedo. Mi abuela y su hermana
Y yo recuerdo ya, muerta mi abuela, que yo tendría 20 años o así, iba a casa de mi tía abuela con un cassette para grabar y le decía, bueno, cuéntame, porque yo no sabía, bueno, yo y mis hermanos creo que tampoco, no sabíamos ni el nombre de mi abuelo, es que no hablaban de nada. Y le decía, cuéntame, empieza desde el principio, cuéntame cómo se llamaba, y se enfadaba conmigo. ¿Y tú qué necesidad tienes de saber? Claro, lo que estaban haciendo era protegernos. O sea, que no, de ninguna manera lograbas que te dijera absolutamente nada. No tienes ninguna necesidad, tú qué vas a ir diciendo a quién cómo se llamaba tu abuelo y tampoco era consciente yo de tener ningún abuelo, nada especial, más que nada por saber de mi abuelo, ya no de Vidal Gil Tirado, por supuesto, nada, de mi abuelo. No nos daban información, hasta el punto que cuando me llegó toda tu información, me la leí este verano, me informé un poco más. Bueno, nos sorprendimos mis hermanos y yo de que mi abuelo se llamaba Pedro Alejandro y mi hermano se llama Alejandro y no lo sabíamos. No sabíamos no sabemos hasta qué punto tiene relación, pienso que sí, y mi hermano pequeño se llama Vidal. Que me acuerdo que cuando mi padre se empeñó en ponerle Vidal, yo decía, pero si es horrible, Vidal, de nombre. Porque tampoco, mi padre, con esa cultura del silencio, tampoco explicaba nada. O sea, sabíamos que había una foto en el cuarto de los libros que teníamos ahí en casa, con un montón de estanterías, así. Había una foto por ahí perdida de él trabajando en un despacho, así de lado, y la tenía allí. Pero yo pienso que en el subconsciente él también escondía. ¿Escondía o no sabía tu padre? Yo creo que mi padre no hablaba, no quería hurgar. No debía saber. No debía saber tampoco. Hombre, le hubiera encantado, él estaría encantado de saber todo esto, de tener información, pero también yo creo que respetaba el silencio. O sea, no se hablaba y son cosas que no se saben, pero sabes que hay mucho dolor detrás de eso y entonces respetas el silencio, no hablar y no remover tampoco. Sí que le interesaba la política y sí que le interesaba y estaba metido, pero de su tema, de su familia, él no, y de Extremadura, por ejemplo, en el prólogo lo cuento, de Extremadura no contaba nada, o sea, nada. Nosotros teníamos en el comedor teníamos una mesa camilla y yo no sabía que las mesas camillas aquí en Extremadura todo el mundo tiene una mesa camilla en casa, hasta que vinimos hace unos años y me di cuenta, digo, ¿esto es de aquí? La tradición venía de aquí. Claro, no lo sabíamos, porque no se hablaba. Tenemos un amigo que me gustaría ir a conocerlo, un amigo de mi padre que vive en Zaínos, que es donde mi abuela puso la farmacia, luego se trasladó a Aldea del Cano. Y este hombre tiene una memoria impresionante. Yo he hablado por teléfono, me ha escrito unas cartas preciosas porque tiene una caligrafía perfecta, también era maestro y una cosa espectacular. Y me gustaría ir algún día a visitarlo porque él dice que se acuerda que tiene folletos de propaganda de la farmacia de mi abuela, que tenía la farmacia en la calle José Antonio Primo de Rivera de Zaínos. Yo, claro, cuando lo lees dices, madre mía, es que es para no dormir, o sea, es para no dormir. Y hace unos años también vinimos Clementina nos contactó con primas hermanas de mis abuelas y vinimos a Cáceres, ¿fue a Cáceres donde fuimos? Y nos contaban que ya recordaban, me preguntaron por mi padre, se creían que mi padre iba a venir a la reunión y yo digo, no, mi padre ya no vive, murió. Y nos contaban que ya recordaban cómo mi abuela, cuando iban a jugar con mi padre en Zaínos, les decía, llevaros al niño a jugar. O sea, mi abuela yo creo que debía tener una depresión de caballo. Entonces, era entretenérmelo, llevaros y entretenérmelo un rato y delante de él la apariencia era de normalidad, de que fuera un niño. Ellas querían que saliera adelante, que fuera un niño feliz, que no tuviera ningún trauma ni que estuviera señalado por nada y entonces aparentar normalidad total. Y es lo mismo que ha ocurrido, que han hecho mis abuelas, mi abuela y mi tía abuela han hecho exactamente lo mismo con nosotros, con sus nietos. O sea, yo creo, Vidal porque es más pequeño, se lleva 7 años, pero Alejandro y yo, que nos llevamos 11 meses, y que cuando mi padre conoció a mi madre en Granada y se fue a Valencia a vivir,
inmediatamente después fueron mi abuela y mi tía abuela, lo seguían allá donde iba. Y entonces se trasladaron allí a vivir y todos los fines de semana nos dejaban con ellos y con ellas, vamos, y estábamos con ellas. Y entonces yo creo que repitieron el mismo rol. Con Alejandro era mostrar, porque Alejandro tiene unos recuerdos de mi abuela y de los fines de semana que pasábamos allí mucho más alegres que los que tengo yo, y era la misma realidad. Yo creo que repetían la misma actuación, inconscientemente. Era salvaguardar y mantener la normalidad, pero cuando estaban tranquilas, pues sobre todo mi abuela. Yo recuerdo más a mi abuela más melancólica, más nostálgica, más que de quedarse ahí delante de la ventana con la mirada perdida y pensando. Hay que decir que su abuela estaba embarazada de tu padre cuando bueno, fusilaron, ¿no? Claro. Lo mataron en la plaza de toros de... Se casaron en abril, se casaron, y en agosto En agosto mataron. fue cuando lo mataron. Es decir, que estábamos ahí en un periodo. Y hay que decir también que junto al marido, ¿quién murió? ¿A quién mataron? Huyeron. No, ¿a quién mataron también? Claro. Junto a tu abuelo. A mi bisabuelo, o sea, al padre de mi abuela, Al padre que se llamaba Adolfo. Es decir, esa mujer perdió ese día a su marido y a su padre, que los dos. Pero bueno, esto quien nos lo puede contar muy bien, mejor que nosotros, porque lo hemos escuchado de ella, es Clementina, que Clementina, la profesora de historia ya retirada, que nos puede contar exactamente cómo fue el tema, porque ya, digamos, el testimonio lo recibe de primera mano. ¿Tienes algún inconveniente? Pues eso. Junto el padre, el abuelo, con su suegro. Con su suegro. Son los que pasaron a Portugal y de Portugal fueron devueltos, y fue cuando Claro, se cuando quedaron los mataron. solas, mi abuela, su hermana y su madre. Claro. El palo fue estupendo. Así que probablemente, si a vosotros no os dijeron nada, Claro. a tu padre pues tampoco le contarían, con bastante más motivo. Con Nada, más motivo entiendo, por la proximidad, entiendo yo. ¿verdad? Entiendo yo. Sí. Bueno, ¿Alguna cuestión? que estamos ya tal vez abusando de tiempo. Bueno, pues una vez más, gracias por vuestra presencia y ya sabéis, esto forma parte del objetivo de Sembrando Inquietudes de nuestra asociación y del artículo 3 del capítulo 1 de nuestros estatutos, preocuparnos por la historia. Muchas gracias. Creo que eso es una respuesta. Resentimiento. Sí. Hombre. Sí, sí. ¿Cómo metió a Esther Sánchez?